Entonces, hoy vamos a hablar sobre la terapia de reemplazo hormonal. De hecho, yo lo hice hace casi 12 años o más. A mí me fue súper bien. Y como me fue tan bien y sentí que para mí fue una ayuda, y que inclusive debe haber evolucionado mucho porque en 12 años pasan muchas cosas. Entonces yo quería traer este tema y qué mejor que traerlo de la mano de una experta en medicamentos y que además me consta que trabajamos con la misma metodología basada en ciencia y por eso es Ujú. que 1 millón de gracias por estar acá y vamos a comenzar. Mira, qué beneficios realmente hoy en día, de acuerdo a los desarrollos tecnológicos y cómo está la terapia de reemplazo hormonal, qué beneficios nos puede traer antes y durante y después de la menopausia. Es decir, cómo nos puede ayudar. A ver. Bueno, yo quisiera empezar recordando cosas que ya tú has dicho durante estas semanas que has estado trabajando sobre menopausia. Vamos a empezar recordando que la menopausia es un desbalance de las hormonas y pasa porque ya no eres fértil, es decir, ya no tienes los huevitos que pueden llegar a madurarse y pueden llegar a una concepción. Entonces tu cerebro detecta que ya no hay más huevitos y dice, bueno, ya no necesitamos las hormonas que hay que producirse para hacer que ese huevito se desarrolle, crezca, todo lo que es el proceso, que por cierto, en este mes estamos hablando de ese tema en mi plataforma. Si quieres saber de la ovulación y del ciclo de la mujer, en Ajá. mi plataforma está todo, en mi Instagram aquí lo ven todo, también está en TikTok. Entonces, eso es lo que pasa, existe un desbalance hormonal que tu cuerpo ha estado acostumbrado desde que tú pasaste de ser una niña a ser una adolescente que ya tenía todas estas hormonas. Entonces, el problema no es solamente que ya no seas fértil, que ya no puedas tener hijos. El problema es que estas hormonas no solamente funcionan en esa área, sino que también funcionan en otros aspectos. Las tres hormonas principales que se relacionan con la fertilidad, con las hormonas femeninas, las hormonas de la mujer son los estrógenos, la progesterona y la testosterona. Entonces, si te falta estrógeno, si te faltan los estrógenos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las consecuencias que tienes tú en tu vida? No estamos hablando de fertilidad, estamos hablando de tu cuerpo, ¿no? Entonces, Exacto. tienes problemas como resequedad. Hay resequedad en todos los que son mucosas. Y para los que no saben, una mucosa es algo que siempre está húmedo. Imagínate dentro de las mejillas, ¿verdad? Aquí abajito, aquí, esto es una mucosa. Está húmedo siempre. Y entonces estamos hablando de los ojos, que son una mucosa, estamos hablando de la vagina, que es una mucosa, y estamos hablando de otras mucosas internas. Entonces eso se seca, porque no hay estrógenos. Los estrógenos tienen ese trabajo. Y tiene sentido porque cuando estamos tratando de quedar embarazadas necesitamos ese moquito que sale al momento de llegar a la relación sexual para que resbalen los espermatozoides y lleguen donde tienen que llegar para que puedan Exacto. ser Fecundar. para que se fecunda. Ajá. Entonces, Exacto. ese líquido ya no hace falta. Entonces, dice el cerebro, ya no hace falta producirlo porque ya no es fértil. Y tú dices, sí, pero yo quiero seguir gozando un pollero, déjame quieta. ¿Qué hago? Y no lo tienes. Y no lo tienes. Entonces, ya por ahí tienes esa resequedad. La otra cosa es que los estrógenos también funcionan en esta parte muy importante, que es también los huesos. Los huesos, para la absorción de calcio, de magnesio y de la vitamina D, necesitas estrógenos. Y si no los tienes, no tienes esa absorción. Los huesos se componen de todos estos ingredientes. Imagínate una pared hecha de ladrillos, que los ladrillos son calcio, y necesitas el cemento para que se mantengan los ladrillos pegados. Esa es la vitamina D. Entonces, si no los tienes los dos, esas paredes tienden a ponerse más delgadas y también dentro del hueso tiendes a tener huequitos que son como los huequitos del queso, que son, normalmente tienes poquitos huequitos, pero cuando tienes la menopausia, esos huequitos se hacen más numerosos y más grandes. Entonces por dentro el hueso está un poco más hueco y está más frágil. O sea, es decir, que tú le dabas un golpe a un hueso de una mujer que no era menopáusica y que no tenía ningún problema óseo y el hueso aguantaba, pero le das el mismo golpecito a una persona que es menopáusica, que tiene más de 5 años de haber tenido la menopausia y que no ha tenido los cuidados necesarios, ese hueso se va a romper. Y entonces allí el proceso de sanación de ese hueso y de recuperar la movilidad es complicado porque además la edad tampoco ayuda. Entonces, eso Exacto. es otra parte que los estrógenos te Ayuda. afectan. Ajá.
Que el pelo, la caída del pelo viene no solamente por los estrógenos, sino también por la disminución de testosterona, que es otra de las hormonas femeninas. Entonces se te cae el pelo, se te pone más delgadito, ya no tienes tanto, tú tenías aquella peluca hermosa y ahora lo tienes finito y poquito, y tú dices, ¿qué pasó? Bueno, eso fue lo que pasó. La otra cosa que pasa con la testosterona también es la pérdida de músculo, que tú también hablas mucho del tema, Marisela, y es que la testosterona permite la ganancia de músculo. Y si tú tienes una cantidad de testosterona suficiente en tu cuerpo, tú tienes tus músculos, ¿sabes? Chévere, así como los de Marisela, que están, pero divinos, ¿no? Pero entonces dejas de tener testosterona y esos músculos comienzan a ponerse flácidos y se caen. Y entonces están como colgando, ¿no? Entonces eso pasa también con la mama, porque la mama o los pechos son músculos. Y entonces al perder esa masa muscular se comienzan a caer los pechos, que no es nada bonito para aquí, lo que no se han enterado. Entonces eso también es un problema. La otra cosa con la testosterona es que cuando baja es que pierdes el interés Baja la libido. en tu pareja, sí, te baja la libido. Entonces tienes problemas que pueden ser variados, por supuesto. Bueno, ya tu pareja ya no es tan atractiva para ti, ya no te provoca tanto tener intimidad. Entonces vienen los problemas entre pareja, bueno, que ya no me gusta, que ya no te gusto, que ya no me quieres, que seguramente tienes otro, y aquellas complicaciones, parejas que se han disuelto por tan sencillo como una baja de testosterona. Entonces, todo ese tipo de problemas. Ah, bueno, y la progesterona, que entre otras cosas, es la que coordina el sueño. Si tú tienes baja progesterona, no duermes bien. Y si no duermes bien, estás cansada. Y si estás cansada, tienes mal humor. Y si tienes mal humor, quieres arrancarle la cabeza a cualquiera. Y entonces ahí dicen las mujeres menopáusicas son unas histéricas. Y la verdad, eso pareciera que es cómico, pero no lo es porque la persona No, que lo está sintiendo no se siente lo nada bien. sufre, lo Y padece. cuando Así es. y cuando le hacen ese chistecito, lo último que va a hacer es hacerla sonreír. Entonces tengamos cuidado al hablar de ese tema, porque ninguna de las mujeres que nosotros conocemos, que tú conoces, que son tu hermana, tu esposa, tu hija, tu mamá, tu abuelita, tu prima, ninguna de ellas lo puede controlar. Entonces, no tiene sentido un mal chiste, porque ellas no lo están haciendo a propósito, sino al contrario, baja la autoestima y todas esas cosas. Entonces, si vemos toda esa variedad de hormonas, de los niveles hormonales, ese desbalance hormonal, causando todos esos problemas, todavía me preguntas si crees que hace falta reemplazarlas. Porque el detalle no es que tienes que tener esos niveles suficientemente altos como para embarazarte, como para tener un bebé y que llegue a término, sino los necesitas esos niveles suficientes para que ninguna de estas cosas te pase, o por lo menos para las que te molestan a ti no te pasen. Entonces la recomendación es esa. Hoy en día la ciencia ha avanzado, a diferencia de cuando yo comencé a tomar estos medicamentos, o hace 20 años, hace 30 años, Cuando yo cuando los otras tomé. personas comenzaron. La ciencia ha avanzado muchísimo, los medicamentos son diferentes, hay muchos estudios diferentes, y ahora se basa en sintomatología. Es decir, ¿qué te pasa? ¿Cuáles son tus síntomas? ¿Qué te está afectando? Vamos a sacarte la sangre, vamos a ver dónde están esos niveles, y basados en los síntomas y los niveles que tienes. Y la otra cosa, Marisela, que es muy importante, los factores de riesgo, porque la protección cardiovascular que te dan los estrógenos es algo muy importante. Recordemos que la enfermedad, la razón principal de muerte de las mujeres mayores de 55 años son enfermedades cardiovasculares. Y está muy relacionado con los estrógenos, porque a los 55 ya seguramente tienes la menopausia, ya no tienes la producción de estrógenos normal, y esa cardioprotección, que es una protección que te da los estrógenos para tu corazón y tu sistema cardiovascular, se va. Y entonces tu corazón se queda así como ¿Y desamparado. ahora Y qué? entonces comienzas a tener todas esas enfermedades, las mujeres les dan infarto, terminas teniendo enfermedad, congestión, heart failure o falla cardiovascular, te pasan una cantidad de cosas que tú decías, pero ¿qué pasó? Si yo hace 5 años estaba chévere, ¿qué me pasó? Bueno, la menopausia. Entonces, todos estos factores de riesgo, porque si tu papá tuvo un infarto, si tu mamá tiene enfermedad cardiovascular, si tus abuelos, tus tíos lo tienen, igual con la osteoporosis, tanto tu mamá como tu papá, o sea, las familias de tu mamá y de tu papá, si todos ellos tienen esos factores de riesgo, es otra razón que podría ser considerada para decidir si tomas hormonas de reemplazo. Pero te recuerdo, no vas a necesitar la cantidad de hormonas que necesitabas cuando estabas tratando de ser fértil o cuando estabas teniendo un bebé, sino son suficientes para que te cubran
esas posibles complicaciones o esos problemas que te puede generar cualquiera de estas cosas. Y va a depender de qué factores de riesgos tengas, cuáles son los síntomas que te afectan a ti y cuál puede ser, cómo podemos hacer que lleves una calidad de vida mejor. Porque antes se pensaba que cuando tenías la menopausia ibas a ser miserable por el resto de tu vida, teniendo calorones, aquellas sudoraciones a medianoche y una histérica para el resto de tu vida. Y eso no tiene que ser así. Ya hay opciones, alternativas y a eso me refiero. Entonces, todas estas cosas tienen que ver para tomar esa decisión de si tomas o no tomas estos reemplazos hormonales. Yo sé que me fui con exceso de información, pero es que necesitaba recordar de dónde vienen los porqués. Claro, claro que sí. No, y tocaste un punto que yo voy a hacer también un breve inciso para que no se me pase. Y es que, aunque tú vayas de la mano de tu médico, ¿ok? Y sea el médico adecuado, tú tienes que manejar información. Y por esa razón es que se hacen estos live, que se informa a las personas, a las mujeres en general. Porque fíjense, recientemente una conocida, ella estaba bajo control médico, le estaban haciendo terapia de reemplazo hormonal y yo siempre le pido, yo la asesoro en lo que a alimentación se refiere, pero yo siempre pido, digamos, periódicamente los análisis de sangre. Pues me los manda y cuando me fijo en el perfil hormonal, tenía tanto estrógenos como una embarazada, ¿ok? Ella, por otro lado, se quejaba muchísimo de dolores de cabeza, migrañas, pero continuas, se le caía el pelo, o sea, fue un desajuste total. Y estaba bajo control de su médico. Por eso es que nosotras tenemos que manejar información, como decías tú. Nosotros tenemos que controlar nuestra propia salud, informarnos de fuentes que hablen con base y luego, si no estamos contentos con un profesional, pues buscamos otro. Pero es mi salud, lo que siempre se ha conversado. Ahora bien, aparte entonces de todo lo que, digamos, es la parte osteoporosis, la sarcopenia o pérdida de masa muscular, también la parte cardiovascular se ve beneficiada por el uso de terapia de reemplazo hormonal. Ahora, hay unas palabritas que han sonado muchísimo que yo quisiera que tú nos las definieras. ¿Qué son hormonas bioidénticas? Porque yo supongo que eso ya no es lo mismo que me daban a mí cuando yo hice mi terapia de reemplazo, que dicho sea de paso, me fue bien. Pero obviamente ahorita seguramente les irá mucho mejor a las personas que puedan aplicar por eso y que se lo puedan hacer. Entonces, ¿qué es eso? Fíjate, yo quiero comenzar diciendo que no es que yo esté en contra de los productos comerciales que existen para reemplazo hormonal en la mujer, porque así como tú lo dices, muchas les fue muy bien y no hay ningún problema, o sea, sí se puede utilizar. Yo no estoy diciendo que no, pero lo que digo es que no es ideal. Porque, bueno, principalmente porque todas estas hormonas, sobre todo los estrógenos, vienen de la orina de una yegua embarazada. Entonces, tú básicamente estás tomándote una pastillita con hormonas de un caballo. Y tú no eres caballo, mi corazón. Entonces, cuando te van a poner una inyección con una aguja grandota, tú dices, bueno, ¿y tú crees que yo soy un caballo que me vas a poner una aguja tan grande? Lo mismo pasa con las hormonas. Tú no eres un caballo, tú no necesitas ese tipo de hormonas. Entonces, no son ideales, para empezar. En el caso de los bioidénticos, que es diferente a los biosimilares, y ya voy a hacer esa aclaratoria, y me voy a ir de nerd porque es que soy nerd, ¿qué te puedo decir? Esa es mi área. Los biosimilares son hormonas que son parecidas, pero que no son exactamente iguales a las hormonas de la mujer. Todas vienen de las plantas, o sea, no son químicos, son productos naturales. Y los bioidénticos sí son idénticos, es decir, tienen la estructura molecular igual a las hormonas de la mujer. Entonces, eso te garantiza que tú no vas a tener unos químicos en tu cuerpo que son de otro animal, de un animal, o son compuestos sintéticos que pueden alterar algunas otras cosas que no tienen necesariamente que ver con la respuesta, lo que estás buscando pues con estas hormonas. Entonces, por ahí eso es muy importante. Entonces, definitivamente esa es la diferencia principal. Ahora, los productos bioidénticos, las hormonas bioidénticas, no vienen
productos comerciales, no vas a la farmacia y le dices, mira, dame una cajita de esteroides, de estrógeno y otra de testosterona. No, eso no es así. El tipo de tratamiento es completamente diferente. Y tú tienes una asesorada que yo le recomendé a alguien que se encarga de esto y que está en Colorado, yo sé que tú sabes quién es, y le va súper bien. Porque ella estaba pasando por su proceso y tenía sus hormonas para arriba y para abajo, una cosa loca. Y ella sabía que no estaba bien, a pesar de que estaba tomando unos reemplazos. Y yo le dije, mira, lo mejor es mandarte exactamente la cantidad de hormonas que tú necesitas, basada en los factores de riesgo, basado en tus síntomas y basado en lo que necesitas en tus exámenes de sangre o en tu favorito, Marisela, exámenes de saliva. Porque en la saliva es la mejor manera de detectar la cantidad de hormonas que tienes en tu cuerpo. Hay unos envases, unas cajitas que tú ordenas por correo aquí en Estados Unidos y te dice, mira, necesitamos tanta cantidad de saliva, tanta hora del día, y tú vas poquito a poco llenándolos, lo mandas al laboratorio y te determinan la cantidad de hormonas. Y eso está buenísimo para los que no les gusta que les saquen la sangre. Exacto. Entonces, por ahí tenemos una ventaja, ¿no? Ajá. Entonces, determinan todo eso y deciden, ok, vamos a darte esta cantidad y vemos cómo te va. Pero lo primero que se hace es un examen para determinar cómo estás. También exámenes de sangre son necesarios porque, por ejemplo, la testosterona te puede afectar el hígado. Entonces necesitamos saber cómo está tu función hepática, o sea, cómo funciona tu hígado antes de ponerte estos medicamentos para saber cómo estás, cómo empezaste. En medicina siempre se habla de baseline. Baseline es cómo empezamos. Así estabas tú como empezaste y de aquí partimos. Entonces, después de 3 meses de haber comenzado un tratamiento que en conjunto con el paciente, el prescriptor con el paciente, decide qué tanto de cada hormona necesitas, basadas en tengo calorones o no, tengo poca libido o no, se me está cayendo el cabello o no, no puedo dormir o sí. Todas esas cosas sacan unas cantidades específicas para ti y te la dan, y tú a los 3 meses regresas con otro examen de sangre y de saliva, si es necesaria la saliva o si escoges por hacerla. Y entonces comparan, ok, cuando empezamos estabas así, ahora estás acá, cuéntame cómo te sientes. Ya no se me está cayendo el pelo, ok, punto positivo. Mira, ya me gusta más mi pareja, punto positivo. Todavía no puedo dormir. Ok, punto negativo, vamos a ver cómo ajustamos. Y así va uno por uno con todo el seguimiento de todo lo que tenemos que revisar. Los prescriptores expertos en esta área tienen que revisar. Y una vez que eso se llegan a esas conclusiones, el prescriptor o el médico, porque aquí en Estados Unidos hay prescriptores que no son médicos, sino son lo que se llaman nurse practitioners o enfermeras que tienen un grado superior como para hacer prescripción. Igualmente los physician assistants, que son asistentes de médico, que también tienen otro entrenamiento especial, que también tienen capacidad de prescribir. Entonces, por eso digo el prescriptor. Entonces, se ponen de acuerdo los exámenes de laboratorio, y sean de sangre o de saliva, los factores de riesgo, los síntomas de la persona y la evolución. Y una vez que esté decidido que se da, se le da 3 meses más de tratamiento a la persona, y a los 3 meses regresa con más exámenes para determinar cómo va la cosa. Una vez que ya estás estable, esa es tu prescripción y probablemente no regrese sino hasta un año. Pero el monitoreo, que es lo que tú acabas de decir con esta persona que estabas comentando, es importantísimo porque, y aquí tengo que respirar profundo porque me duele en el alma y puedes ver que se me paran los pelitos de pensar que hay médicos que te prescriben Premarin o Prempro, y te lo dan hoy y pasan 3 años y ese médico no te revisó nada. No tienes un examen de sangre, no sabes cómo te fue, no sabes nada. ¿Qué fue lo que le pasó a la persona que tú me estás hablando? Y entonces, mientras tanto, esa persona se está haciendo daño a su propio cuerpo sin saberlo. Y además de que cuando tienes muchos estrógenos, entonces las demás hormonas, si todavía tienes todo tu sistema reproductivo intacto, tratan de compensar. Y aquello es un desbalance loco que te da a ti una sintomatología loca, que si quieres saber más, les repito, en mi canal aquí en Instagram estoy hablando de cómo te sientes con cada una de las hormonas y en los ciclos cómo va la cosa. Y la que se está volviendo loca, porque es lo que la mujer piensa, eres tú, no es el médico. El médico duerme tranquilo en su casa, tranquilito como si nada. Tú eres la que pasas por todo eso, tu familia pasa por todo eso. Y si además le adicionas una vida estresada, un estilo de vida que no es apropiado, y como si fuera poco, una pandemia que nos echó a perder la vida a todos,
las relaciones interpersonales son muy difíciles. Entonces, todas estas cosas tienen mucho que ver y por eso a mí, y se me vuelven a parar los pelitos, a mí me duele profundamente cuando un paciente, cuando una mujer está tomando un tratamiento y no tiene un tipo de monitoreo, de evaluación, de progresión, de cómo va, cómo está tu hígado, cómo están tus riñones, cómo está tu masa muscular, cómo estás reaccionando, cómo te sientes mejor, te sientes peor, se te está cayendo el cabello. Y más bien es la resignación, ¿no? Yo me tomo esto para siempre porque me lo mandó un médico hace 4 años y mira, yo no he parado. Y tienes estas consecuencias. Y es que realmente el equilibrio hormonal es uno de los equilibrios más difíciles de mantener. Y por eso es que ser muy cuidadoso y tienes que ir con el profesional adecuado y no seguir el consejo de la amiga X, Y, Z, no, porque es que estamos jugando con algo muy serio. Como tú decías, se pueden afectar otros sistemas porque sencillamente todas las hormonas se conectan, se comunican, por decirlo de forma sencilla, y si tú rompes con el equilibrio de una, pues las otras van a generar una serie de efectos negativos. Así que en eso hay que ser bien cuidadoso y las personas pues que decidan hacerlo tienen que buscar el profesional ideal. ¿Cuál es el profesional ideal dentro del gremio médico? Mira, en este momento, dependiendo del país donde ustedes vivan, puede ser un médico ginecólogo, puede ser un médico internista. En Estados Unidos puede ser un nurse practitioner o un PA o un physician assistant que están dedicados al área del reemplazo hormonal bioidéntico, porque son entrenamientos que toman específicos de una cantidad de tiempo, algo así como una maestría. Imagínate que haces una maestría solamente en ese tema y entonces lo único que necesitas es tener la capacidad de prescribir para poder ordenarlo. Pero estas personas están entrenadas específicamente en esta área. Entonces, la mayoría piensa tiene que ser un ginecólogo y la respuesta, al menos acá en Estados Unidos, es no, puede ser un médico internista o puede ser un prescriptor que tenga capacidad de hacerlo, que tenga el entrenamiento apropiado. Y por supuesto va a tener mucho que ver contigo, cuál es la empatía, si te escuchas, si están, sabes, esa química que te hace falta, que te escuche, que nos llevamos bien, que sí me puso atención, que sí entendió lo que yo necesito para decidirlo. Entonces, bueno, aquí van muchas cosas. En primer lugar, nunca, nunca, nunca un médico general, por favor, no, a menos que sea una persona que tenga una certificación específica. En segundo lugar, si hay alguien que te dice, mira, tú tienes la menopausia, te la tienes que aguantar, despídelo y búscate otro. Exacto. Despídelo, pero así y búscate otro, porque esa persona definitivamente no sabe de lo que está hablando, ni entiende, ni tiene compasión contigo, que tú sí sabes lo que estás pasando, ¿no? La otra cosa es entender una cosa, Marisela, que me parece muy importante aclararlo en este momento porque también pasa mucho. Hay personas que les prescriben antidepresivos para manejar la sintomatología de los desbalances hormonales, sobre todo los calorones y la sudoración al medio de la noche, porque los inhibidores de la recaptación de serotonina, como por ejemplo Prozac, citalopram, mecitalopram, Celexa, que es el nombre comercial, paroxetina, exacto, Zoloft es el nombre comercial de sertralina, todos ellos trabajan con la serotonina y la serotonina funciona en el proceso de que se abran un poquito más las venas y las arterias. Entonces, cuando eso pasa, ya no tienes tantos calorones. Ajá, ¿se soluciona el problema? No, mi corazón, porque el problema es hormonal, entonces no lo solucionaste. Y entonces es muy difícil y muy irresponsable dejar de tomar un medicamento dedicado para la depresión de repente. Porque entonces tienes esas desbalances hormonales que ya no son hormonas, ya son neurotransmisores, que entonces te dejan tu vida alterada, y de eso no voy a hablar en mucho detalle aquí porque no es el tema, pero créanme que es complicado. Si tú estás con esto quiero cerrar este punto, si tú estás tomando un antidepresivo por lo que más quieras, no lo pares de repente. Habla con tu médico, coordina cómo quitártelo, cómo progresivamente quitártelo. Si vives en Estados Unidos o vives en un país donde hay un farmacéutico clínico que te pueda ayudar, hazlo de esa manera, pero por favor, no lo dejes de repente, porque no tienes idea de lo que viene. Y no viene al día siguiente ni a los 2 días, viene a las 2 semanas y después. Y es horrible. Entonces, por favor, no lo hagas. Entonces, todas estas cosas son muy importantes de tomarse en cuenta cuando tú decides con quién vas a ir y quién te lo va a dar. Ahora, una última cosa que tú también mencionaste, Marisela. No porque a mi amiga
Mm. El médico fulano de tal le ayudó mucho en su proceso, quiere decir que a ti también. Porque a lo mejor los productos que este médico utiliza a ti no te caen bien o no es lo que tú necesitas. Y el médico, ustedes no son iguales, ¿no? Y tú, Maricela y yo lo hemos conversado montones de veces. Ningún paciente es idéntico al otro, ni siquiera que sean hermanas idénticas gemelas, ¿no? Entonces, no quiere decir que si Marisela va al médico y le mandan esto y aquello, yo quiero lo mismo porque Marisela y yo somos muy diferentes. O sea, somos mujeres hermosas, divinas, ¿sabes? Venezolanas, con el pelo castaño, ajá, Pero pero ya es caso, internamente, ya es caso. bueno, nos pasa, bueno, la menopausia, que te las hormonas. Entonces, ahí es donde tú dices, cada quien es diferente y no le puedes decir al médico, yo quiero que me mande lo que le mandó a Marisela, porque es que tú no eres Marisela. Ni tampoco puedes decirle al médico, explícame por qué a ella sí se lo diste a mí no, porque entonces lo que se llama la privacidad de ella se ve afectada y eso no debería ser. Marisela, te voy a pedir un favor, te voy a estar escuchando, pero me voy a ir a buscar mis productos porque quiero que la gente los vea y quiero que me vean Vale. usándolo. Se me olvidó por completo, pero déjame hacerlo y yo te escucho. No, 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 vaya, vaya. La próxima Mira, pregunta, dímela. Voy. sí, la próxima pregunta, yo creo que es del interés de casi todas nosotras. De hecho, hubo algunas que me hicieron comentarios sobre la pregunta que le voy a hacer ahora a Marilena, pero yo sí quisiera que esta información la tomaran de manera muy personal. Eso es importantísimo porque, para empezar, no todas tienen la misma sintomatología. Entonces, Exacto. no todas están en la misma etapa del proceso de menopausia. De tal manera que, inclusive lo que yo he ido hablando a lo largo del mes en la cuenta, sobre qué otros factores se pueden tomar en cuenta para, de alguna forma, no detener, pero sí enlentecer el proceso, pues vamos a hacerlo. E inclusive en esos factores hay que tener en cuenta cómo soy yo, cómo estoy. Por ejemplo, hablando del ejercicio, que sabes que es mi pasión. Oye, yo me puse seria con el ejercicio a partir de los 40 años y no lo hice ni siquiera pensando en la menopausia. Realmente la razón fue que la vida, los hijos grandes, profesionalmente ya tenía todo controlado, entonces el espacio apareció y a mí me encanta hacerlo. Tengo muchos años haciéndolo. Entonces, obviamente, ahorita para mí entrenar es muy diferente a la persona que quiere comenzar. Por eso yo siempre digo, como todo, hay que informarse, como lo estamos haciendo ahorita contigo con respecto a este punto de la terapia de reemplazo, hay que formarse en la medida de lo posible. Podemos aprender, podemos Sí. buscar literatura y leerla. Y si no entendemos, bueno, yo siempre les digo, pregúnteme y tú haces lo mismo. Para eso Ujú. estamos acá. Entonces, no hay excusa, pero lo que sí debe haber es una plena conciencia de dónde estamos. Y no Ujú. parecernos a la de Instagram o a esto o aquella. No, somos nosotras, vamos Mm. a tomar las riendas del proceso y vamos a seguir adelante. Mira, la siguiente, no sé si quieres hablar entonces de los productos o yo. No, sigue tú con tus preguntas. Lo que no quería era olvidarme porque sé que muchas personas tienen curiosidad Claro, pero sigue adelante con tu pregunta. perfecto. No, la siguiente pregunta tiene que ver con algo que inquieta mucho y es la relación entre la terapia de reemplazo hormonal y el cáncer. ¿Qué Ujú. opinas tú sobre eso? Mejor dicho, ¿qué dice la literatura científica al respecto? Porque las cosas han cambiado. Sí, han cambiado y hay que estar muy claros en de qué se habla. Como pasó con COVID, decían una cosa y todo el mundo se agarraba de esa cosita que se dijo, pero cada quien lo interpretaba de una manera diferente, ¿no? Y es lo que ha pasado mucho con esto. Definitivamente, si tenemos una persona, una mujer o un hombre, porque también hay reemplazo hormonal para hombres Exactamente. con bioidénticos, y además los hombres también sufren de cáncer de mama. Si has tenido un cáncer de mama, los estrógenos no son una opción para ti. La terapia de reemplazo con estrógenos no son una opción para ti, porque sencillamente es un cáncer que es un cáncer que depende de las hormonas. Y si tú tomas una cantidad de hormonas eh, que tu cuerpo no produce, pues puedes tener una recaída. Existe la posibilidad, eso es así. Entonces, si eres una paciente que ha tenido cáncer de mama, la respuesta es tú no eres una candidata para este producto, para ningún tipo de reemplazo hormonal, sea comercial o sea bioidéntico.
La respuesta, lamentablemente, es no. Ahora, si tienes algunos otros, dirás, bueno, pero ¿qué tal la progesterona? ¿Qué tal la testosterona? Si tú todavía tienes tus órganos, es decir, si no tienes una esterectomía total, esos órganos siguen produciendo algo de esas hormonas. Y cuando tú aumentas alguna de las otras dos, por ejemplo, la testosterona, la progesterona, tus órganos van a comenzar a aumentar los estrógenos porque tienen que mantener ese balance. Por eso es que no se recomienda ningún tipo de terapia de sustitución o terapia de reemplazo cuando tienes un caso, un cáncer que sea hormonodependiente. Entonces, allá por ahí, la respuesta para ustedes, desafortunadamente, es no. Ahora, si ese no es el caso, pues existen muchas alternativas. Una cosa y tengo estudios que te los voy a pasar en lo que terminemos el live, Marisela, donde se habla que la mayoría de las mujeres después de los 55 años empiezan a desarrollar cáncer de mama. Y es una posibilidad muy grande, sobre todo después de los 55 años. Entonces, terapia hormonal o no, existe esa incidencia. De hecho, 1 de cada 16 mujeres lo tiene. Entonces, ya por ahí la posibilidad es muy grande. El problema es que la mujer piensa, bueno, pero si sumo esa posibilidad más la posibilidad de las hormonas, entonces estoy multiplicándolo y va a ser peor. Y la respuesta es no necesariamente. Y sobre todo cuando estás haciendo terapia hormonal que son con bioidénticos y que te están monitoreando de cerca. Porque no te están dando aquella cantidad de hormonas gigantescas, que es la cantidad que te daban cuando usabas productos comerciales y cuando se hicieron estos estudios desde el de los 1970 hasta el 1998. En los últimos años hay muy pocos estudios con este tipo de hormonas, comercialmente hablando. Te estamos hablando de las que te venden en pastillas, ¿no? Porque además las concentraciones son muy limitadas, tienes 3 concentraciones, entonces es como decir que te vendan la ropa en talla S, M y L. Y entonces, y si tú eres entre S y M, no te compras nada. Sí. No te puedes vestir, exacto. O si eres más grande que la L, entonces tampoco. Si eres más pequeña que la S. No, eso no debería ser, sobre todo porque estamos hablando de productos comerciales. Es decir, ellos lo producen para que les genere una ganancia, no para ayudarte a ti, sino para ellos hacer su dinero y ponérselo en sus bolsillos. Que vamos a estar claros, ellos hicieron su investigación y les sale, pero no quiere decir que sea lo ideal para ti. En el caso de los productos bioidénticos es diferente, porque es como que te hicieran un vestido a la medida. Cuando tú tienes los primeros exámenes que te hablaba hace un rato de sangre y el examen de la saliva, es como cuando el sastre o ¿cómo se dice en español? La costurera que está tomando las medidas. Bueno, del largo, el pecho, los bracitos, la pierna, y te toma todas esas medidas. Y entonces dice, bueno, basado en eso voy a cortar la ropa y la voy a poner con alfileres. Y ven a medírtela dentro de una semana. ¿Qué es lo que pasa cuando tú regresas 3 meses después? Y te la ponen y te dice, ya va, espérate, aquí está un poquito más ancho, esto está un poquito más alto, y entonces le hacen unos arreglos, y entonces cuando te cose el vestido y ya tú lo tienes, o la camisa, o el traje, porque los hombres también lo hacen, ¿no? Entonces, allí es donde está ideal para ti. No es que fuiste a la tienda y agarraste un vestido que, la verdad, todas las mujeres que están escuchando esto están clarísimas, que la mayoría de las veces no te sirve lo que agarras de la tienda. O sea, cuando te queda perfecto dices, pero milagro, me quedó, pero maravilloso, porque eso no es así. Lo mismo con estos medicamentos. Entonces, la posibilidad de que estos productos que tienen la mínima cantidad que te pueden dar para satisfacer tus necesidades, para quitarte los efectos secundarios, para quitarte las posibilidades de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular, osteopenia o osteoporosis, pérdida de masa muscular, entre todas las otras cosas que hablamos, es muy pequeño. Entonces, que eso pueda llegar a producir cáncer es algo muy, muy, muy poco. No digo que no pasa, pero hay muy poco. Pero si nos recordamos que 1 de cada 16 mujeres tiene igual cáncer de mama, entonces tal vez no tendría mucho que ver con el reemplazo hormonal. Pero vuelvo al punto que iba hace un rato. La principal causa de muerte en la mujer es la salud cardiovascular. Y los reemplazos hormonales, sobre todo con los estrógenos, te protegen de eso. Entonces tienes que poner en una balanza y decidir qué es lo mejor para ti, tu calidad de vida, el tipo de estilo de vida que tú llevas,
y cuáles son los factores de riesgo. No digo que no pasa, pero la posibilidad de que pase es mucho menor. Lo que sí te puedo decir es que los estudios no muestran que hayan muerto mujeres con cáncer de mama causado por los reemplazos hormonales. Eso no existe. Entonces, no digo que sea perfecto porque ningún medicamento es perfecto. Es más, tómate 4 galones de agua para que veas en una hora para que te des cuenta que te hace daño. Y el agua es natural, no tiene nada, no tiene calorías y te hace daño. Entonces, todo lo que no se monitoree y se haga en exceso te puede hacer daño y cualquier tipo de medicamento también. Por eso es muy importante, y yo no me voy a cansar de decirlo, el monitoreo, el decir, vamos a ir a ver al doctor cada cierto tiempo, que me vean los exámenes, que me revise, que me pregunte, que yo le diga cómo me siento y basado en eso hacer ajustes de ser necesario. Porque la otra cosa es, Marisela, hacer cambios en tu vida. Por ejemplo, un diagnóstico de alguna enfermedad X o algún tipo de cambio diferente, te tienen que hacer ajustes también en esas hormonas. Entonces, por eso tienes que constantemente tener ese monitoreo. Y ese monitoreo también permite detectar algún desbalance o algo que pueda estar por allí que pueda ser importante. Y por último, algo que lo voy a decir porque no puedo dejarlo por fuera, pero todas estamos clarísimas que deberíamos hacerlo. El autoexamen te lo tienes que hacer, quieras o no quieras, todo el tiempo. Todo el tiempo, menopáusica, embarazada, antes de embarazar. El autoexamen todo el tiempo y tienes que estar dándote cuenta de cuál es tu masa, si detectas algo, si tienes algo durito, o sea, eso es algo que no puede fallar, eso tiene que permanecer. Y por supuesto, las mujeres mayores de 50 años cada 5 años deberían tener una mamografía, entonces las posibilidades de que se desarrolle o se detecte rápido son muy buenas. Que dicho sea de paso, eso que acabas de decir, normalmente nos acordamos cuando viene el día en fin, donde todo el mundo habla, tócate y no sé qué. Pero bueno, mira, otra cosita que te quería preguntar. Pero debería ser todos los meses. Por supuesto, no, cada vez que te bañes, ¿por qué no? O sea, cada vez que te duches. Eso es tuyo, tócate. Exactamente, exacto. Y es tu responsabilidad además, es tu responsabilidad. Y una cosa más, y voy a permitirme decirlo aquí, las parejas. Yo no estoy siendo intrusa ni metiéndome en camisa de 11 varas, sino pareja. Si usted siente algo, y estamos hablando de cualquier pareja, o sea, no me meto en la vida de la gente, sino si usted detecta alguna dureza, algo, tiene que avisa, decirlo. habla. Bueno. Y entonces que vayan a verlo, que verifiquen. Y mientras más rápido, mejor. Mira, ¿el uso de estas hormonas bioidénticas es indefinido o tiene un tiempo finito? Dependerá de la sintomatología. O sea, por ejemplo, la testosterona, para evitar que se te caiga el cabello tan rápido o que se te ponga más delgadito y tengas menos, ¿no? Eso es por un lado, la masa muscular. Y, por supuesto, la energía, la falta de fatiga. Porque es que después de la menopausia y por favor, escriba aquí, la que tuvo menopausia y no tenía reemplazo hormonal y no sintió que la energía se la pagaron y no tenía nada. Y que estaba, ay, yo no quiero moverme. Eso nos pasa a todas porque la testosterona baja. Entonces, cuando comienzas a tener ese reemplazo, tienes ese como que motorcito que te hace moverte y seguir. Entonces, si eso es un problema, no deberías dejarlo. Sin embargo, monitoreo, ¿no? Igualmente, si tienes los factores de riesgo que son importantes, mantenerlo. Yo tengo reemplazo hormonal desde el 2014 y yo no las dejo porque para mí, para lo que me ayudan, es muy importante. Sobre todo porque yo tengo unos factores de riesgo diferentes. Yo nunca salí embarazada y eso es un factor de riesgo muy grande para cáncer de mama y cáncer uterino. Por supuesto, nunca amamanté un bebé. También me aumentan las posibilidades de cáncer de mama. Y entonces, esas posibilidades me hacen estar a mí a mayor riesgo. Entonces, yo necesito mi estrógeno conmigo, no lo puedo dejar. Entonces, dependerá de cada persona. En el caso que decides dejar de tomártelo, sea porque ha causado algún problema o porque tú decidiste no hacerlo, no te lo quites de sopetón, no te lo quites de repente, lo mismo que decía con los medicamentos para la depresión. Oriéntate con tu prescriptor y lo vas bajando poquito a poco, de manera que no sea de sopetón y no tengas esos desbalances que son los que te alteran terriblemente. Sí. Mira, yo recuerdo cuando me tocó a mí, que fue en la época, vamos a decir, en la prehistoria en relación a lo que estamos hablando ahora. No, pero me fue súper bien. Y de verdad que, mira, tenía a la ginecólogo y a la endocrinólogo de la mano.
o sea, tuve muchísima suerte. No sé si fue suerte o fue porque yo buscaba a mis médicos, los escuchaba y después decidía si iba o no iba. O sea, realmente siempre fue así. Importante. Pero cuando ella me dijo, mira, esto no se puede tomar indefinidamente, yo dije, ¿qué? No me digas eso. Pues sí, no, creo que era 5 años, era un periodo no, o sea, no muy largo, ¿no? Y dije, tú no me quites esto, pero es que yo me siento perfecta. Y ella lo fue haciendo poco a poco, ¿verdad? Que si un día sí, un día no, después la mitad, después un tercio, yo ni me enteré. Y gracias a Dios, esto no es madera, pero lo toco igual. O sea, Aquí. nunca retrocedí. Entonces, es bien importante el equipo médico con el que tú vas a asumir un cambio como este, ¿no? Pero si es posible hacerlo, fíjense, eso fue hace 12 años o más. Yo voy a cumplir 60 y dale, 65, pero no he llegado y ya digo a todo el mundo tengo 65. No, señor, me falta un mes. Bueno, pero Todavía el no. hecho, todavía no, pero el hecho es que en aquel entonces tuve, no sé si fue suerte, yo no creo mucho en eso, yo creo que uno se prepara y más o menos toma buenas o malas decisiones. El hecho es que me fue bien, ¿ok? Eso no quiere decir que a las demás le pueda ir bien. Entonces somos diferentes, tenemos que buscar un buen equipo y tenemos que estar atentas siempre. No es que ahora me quedo yo en manos de los médicos y bueno, me siento bien y por... No, estar nosotras bien atentas porque es un proceso, es un acto de responsabilidad. Mira, te tengo Porque una además última se les pregunta. puede olvidar porque las cosas pasan. Los médicos Claro, también se equivocan. Entonces tú, exacto, quién más pendiente de ti que tú misma? exactamente. Entonces nunca está de más. ¿Qué son los pellets? No quiero que terminemos esto sin que me hables de eso. Ay, bueno, déjame echarme una persinada primero porque aquí si hay un ginecólogo escuchando me va a sacar y me va a decir todo. Pero mira, a mí no me gustan los pellets, no los apoyo, nunca los apoyaré, no los quiero, que desaparezcan de la faz de la tierra, por favor. Sin embargo, los médicos hacen buen dinero con eso y a ellos les importa hacerlo. En algunas ocasiones a las personas les ayuda y no estoy diciendo que no estoy diciendo que su valor médico no sea suficiente. Eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que un pellet es un pedacito de algo, imagínate un pedacito de, es como un balín, algo muy pequeñito, que la punta de un lápiz, que Sí. tiene hormonas dentro de él, la mayoría de las veces testosterona, y entonces te abren un huequito en la piel, te lo meten por ahí, que queda debajo de la grasita de la piel, y se te cierra. Tan chiquito es el huequito que ni siquiera te tienen que agarrar puntos, ni cicatriz te queda. Y entonces poco a poco va soltando esa hormona y está en ti. ¿Por qué a mí me molestan tanto los pellets? Porque no se pueden coordinar, porque tú no puedes decir, vamos a quitar, tiene mucho, vamos a quitártelo, o no, es muy demasiado, o es muy poquito. No sabes. Y la mayoría de las veces te lo pongo hoy, nos vemos en 3 meses para ponerte otro y el examen y no me chequeaste. ¿Y cómo voy? ¿Está bien? ¿Está mal? No, Sí. no, vamos a ponerte otro. Y cada vez que vas son $200. Entonces, te lo venden como algo muy práctico. Y no voy a decir que no, Claro. pero no es lo ideal, porque además tienen una sola concentración. Entonces, lo mismo para lo que es bueno para Marisela, es bueno para Luis, para Pedro, para María, para... No, señor, eso no es así, eso no debería ser así. Estas son las cosas que yo apoyo, y las apoyo no solamente porque yo como farmacéutico he trabajado en farmacias que se llaman compounding en Estados Unidos, pero en Venezuela se llamaban que ejercen farmacia galénica, y es que agarran el medicamento no sé qué y el producto no sé qué más y lo mezclan y hacen en sus morteros, y entonces y la espátula, que ustedes me han visto si me siguen en Instagram haciendo estas preparaciones también, y donde basado en lo que tú necesitas, colocan en ese producto que te van a dar exactamente lo que tú necesitas y no lo que es para todo el mundo. Entonces, estos Es, son los productos que yo uso y quería mostrar. Esta es la testosterona y tiene una X muy grande porque no quiero confundirme de cuál es cuál. Esta es la testosterona y esta es una combinación de los tres estrógenos que las mujeres necesitamos. Y por último, tengo esto, que es la progesterona. Entonces, estos dos los utilizo por mi necesidad, no es que tú vas a hacer lo mismo.
2 veces al día, en la mañana y en la noche, y esta que es la progesterona, que es la que me hace dormir como un bebé, que la adoro, es en la noche. Entonces, Ok. les voy a mostrar cómo lo uso yo rapidísimo, Marisela, si no te molesta, No, porque claro, quiero que la vean que idea es es súper esa. fácil. Ya me voy a quitar Ujú. mis pulseritas para que no se empatuquen, dijeran las venezolanas, ¿no? Entonces, esto es un producto que se llama Unidos, que te mide cuánto necesitas. Yo necesito medio gramo de esto. Entonces le doy, no sé si se ve, 2 vuelticas y Ajá, sale la ajá. cantidad de producto. En los Y huequitos, eso es sí. lo que me lo pongo en mi brazo. Ah, fíjate qué Y fácil. veo el otro. El otro que esta es la testosterona y lo sé porque tiene la X grande porque yo farmacéutico al fin lo tengo que marcar para saber qué es cada cual. También 2 clics. Escucharon que Ajá. sonaba clic, clic. Eso es lo Sí, que se sí. llaman clic. Y me lo pongo también en mi brazo. Y luego, para no poner las manos, porque después en las manos te queda, y si acaricias al perrito, acaricias al niño, a la esposa, Vas las agitando a hormonas todo el se van ahí, mundo. ¿no? Entonces esto es lo que hago yo. Ok, Y lo esparzo de manera de que me quede bien regadito, que se absorba, espero hasta que se absorba, y la maravilla es que vienen con que en una base de crema orgánica natural y además te sirve de quedas humectante. hidratado. Entonces ya aquí tengo mi producto, ya estoy lista, eso fue todo lo que hice. Qué bueno, qué En el bueno. caso de de la progesterona, se llaman troquis. Y son, si los ven aquí, son Ujú. 30, son unos, como una gelatinita, no sé si se ve como lo Sí. picho, Ujú. y se colocan, los sacas así, son, se pueden aplastar un Ujú. poquito y se ponen entre la La encía encía. y el cachete. Se lo pones justo Ujú. en el medio o debajo de la lengua y esperas que se disuelva. Viene de diferentes sabores, si lo quieres, y te lo pones antes de dormir. Yo no me la voy a poner ahorita porque aquí son las 4:36 de la tarde. Si me la pongo en la boca en media hora ya estoy dormida, entonces no puedo, ¿no? Pero quería mostrarles lo que era. Entonces lo que yo hago es que esto está en la mesita de noche y en Ok. lo que ya yo me pongo, uso mi libro para comenzar a leer y si no, si tú te bañas en la noche, puedes usarlo, empezarlo en ese momento. Si te estás quitando el maquillaje, qué sé yo, recogiendo, es el momento de hacerlo para que media hora, una hora más tardar, ya Ok. es, tú estás como que, ok, señores, buenas noches. Y te vas a dormir. Entonces es una maravilla en Gracias. ese sentido. Entonces, no, me gustaría, o sea, quería mostrarlo porque no quiero que le tengan miedo, no quiero que piensen que Ujú. es una cosa diferente. Y ya te digo, ya no me queda ningún resto, esto fue lo que usé en mis brazos. Hay otras opciones, hay pastillas que también son hechas a la medida para ti. Cápsulas, hay supositorios vaginales que son unos óvulos, también lo puedes usar así, Ah, también hay cremas vaginales que puedes utilizar. Es cuestión de lo que sea más cómodo para ti. Y yo uso esto diferente porque la ujú. cantidad de testosterona que yo necesito es muy grande para mezclarla con esta y entonces tendría que usar una cantidad muy grande. Entonces por eso los uso separados y la progesterona me la tomo solamente en la noche y como estas 2 veces al día no estaría juntas. Hay casos en los que las 3 cosas pueden ir en un solo producto y no Ok. necesitas separarlo. Dependerá de cada persona. Vuelvo al De cada punto, todas persona. somos diferentes. No es que tiene que ser como yo. No, no, está muy bien. De hecho, volviendo yo con el temita del ejercicio, que no me canso ni me cansaré nunca de hablar del tema, ¿no? Pero Yo sé, Mari. cuando tú haces entrenamientos de fuerza, también suben los niveles, obviamente no como con el medicamento, pero puedes subir los niveles de testosterona, con lo cual Uh -huh. pues también te ayuda a disminuir un poquito si es que hubiese algún tipo de síntoma, digamos, desagradable, ¿no? Bueno, Uh -huh. yo no sé si tú tienes algo más que añadir, yo estoy feliz y además aprendí un montón. ¿Viste como No sé si hay preguntas, siempre? Marisela. Revisa a ver si hay Mira, preguntas porque no quiero que se queden por fuera. Pero si realmente la quieres... única, Uh -huh. no las veo, o sea, no he visto preguntas, sino personas que se estaban uniendo. De todas maneras, esto va a quedar en los perfiles. Tienen tu cuenta de Instagram, controlando tu propia salud, mi propia salud, es la cosa, ajá. Tu propia salud, Y porque es tu propia, la tuya la que exacto, tienes que la controlar. tuya, exacto, la mía, la de cada quien, La exacto. de cada quien. Controlando tu propia salud. Uh -huh. Y también va a quedar en mi cuenta y obviamente estamos abiertas ambas y lo digo sin preguntarte porque sé que es así, a que nos hagan preguntas, nos escriban Claro. y cualquier duda que haya quedado, inclusive quien quita que volvamos a repetir algo más para profundizar en algún tema, ¿no? Así que de verdad, Así es. 1.000.000 de gracias a todas las que han estado aquí, todas y todos, porque inclusive vi por ahí, he visto algunos caballeros, lo que me parece excelente.
Claro. Porque, oye, escuchaste y vas y se lo dices a tu, bueno, a tu compañera, a tu hermana, X. Siempre todo hombre tiene una mujer al lado, así que Así es. realmente Una cosa que quería decir, Mari, si me permites Ajá, antes de terminar. claro que sí. Eh, Mira, ya se absorbió, mira, Ajá, aquí ya están está listo. preguntando en qué tiempo se absorbe la crema y dónde los venden, también están preguntando Tienen ahora. que ser farmacias que hacen este tipo de medicamentos. No son todas las farmacias. En Estados Unidos se llaman compounding pharmacies y son farmacias donde son específicamente, tienen unos laboratorios especiales con todo el equipo y todo lo que es necesario y farmacéuticos Ok. específicamente entrenados. De hecho, hay una certificación, un board certification, o sea, te certifica el board de farmacia para productos compounded, donde tú específicamente aprendes cómo hacer eso. Y yo tengo la certificación y yo lo he hecho, entonces créanme que yo las busco, yo casi que me voy con una lupa a ver que todo el mundo haga todo bien. Entonces por eso confío en Claro. eso. Pero en otros países, sé que en Chile lo hace, sé que en Colombia lo hacen. Hay pocas En farmacias en México, Venezuela, pero también se hace. En México también se hace, oh, ok, pero en las están ciudades preguntando. grandes. En las ciudades grandes. Pero busca que las vas a conseguir. No es que tú no conoces ninguna, no existen, porque la mayoría trabajan a puertas cerradas, porque estos productos no son comerciales. Entonces, pero sí se hacen. Y los ginecólogos, los médicos que son expertos en esto, son los que te pueden contactar con esa farmacia también. Pero Ok. Mari, lo que quería decir antes de terminar es que, y tú lo dijiste en uno de tus lives, de tus reels, tenemos que prepararnos para la menopausia. Yes. Primero rompamos lo que decía Gabriela, esa mentalidad de que no, que me da pena, que no quiero que sepan que tengo la menopausia. Mi corazón es lo mismo que cuando te desarrollaste. ¿Por qué te daba pena en esa época? Te morías de la Exacto. angustia y de la preocupación y hoy te das cuenta que eso no era nada. La misma historia, es lo mismo. Entonces prepárate, entiende que mientras mejores estés, en mejor forma estés, muchos mejores resultados vas a tener. Y no olviden que, y aquí Marisela gana todos los puntos del mundo, el peso, la, la, tu masa corporal, tu Sí, alimentación y los ejercicios son fundamentales para evitar los fundamental. problemas y Ujú. consecuencias después de la menopausia. Y no quiero dejar atrás tampoco las mujeres que han tenido una esterectomía, que no pasaron por una menopausia. Por ejemplo, Ujú. a los 25 años tuvieron que hacer una esterectomía, a los 30 años necesitan una esterectomía. Esas personas tienen una menopausia inmediata para la que no se prepararon y que tienen una cantidad de consecuencias tremendas. Entonces, todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta y averigüen, escuchen, infórmense, no te pongas a pensar cosas que no son, porque lo primero que nos viene a la cabeza es me estoy volviendo loca. Y no Exacto. es así. No, y otra cosa, Son las cero hormonas. y cero grupos tóxicos. Eso es bien importante. Si tú identificas un grupo de ay, 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 como digo yo, que están ahí juntas para, ay, Dios mío, ay, ahora Para, que no. para No. lamentarse. Exactamente. Olvídense de eso porque no las va a ayudar, al contrario. Sean Sí, ustedes el, digamos, el factor positivo que en todo sí. caso pueda ayudarlas a ellas, oye, a que salgan de eso. Por ahí me preguntaban que cuántas veces entreno. Yo entreno de lunes a viernes, pero yo en eso he aprendido que uno tiene que ser, digamos, tomarse esto como cualquier otra actividad. Si yo no, por ejemplo, el viernes pasado yo no puedo entrenar, fui el sábado, así de fácil. Uh -huh, Y uh -huh. si por casualidad solo puedo entrenar 4 días a la semana, bueno, pues serán 4. Eso sí, lo importante es la constancia y no dejarlo. Yo ya no lo puedo dejar. Para mí es, digamos, esencial. Así que los invito a todas y por aquí nos han tirado muchas flores, muchos piropos, que divinas, Gracias, gracias. que les encanta escucharnos. Bueno, pues nos tienen a las dos y lo digo por ti y por mí porque sé que, ajá, 100%. digo, Alguien no. preguntaba el nombre de las cremas. Uh-huh. A lo mejor esta persona no estaba aquí desde el principio, pero para que puedas tener una prescripción como esta, necesitas tener una Okay. evaluación Exacto. integral, Uh-huh. donde te ven tus exámenes de laboratorio, donde te ven tus síntomas, o sea, lo que tú sientes y lo que te molesta, lo que estás afectándote, y además los factores de riesgo, que son las posibilidades de enfermedades cardiovasculares, problemas eh, en los huesos, osteoporosis, problemas de la falta de masa muscular,
entre otras, la caída del cabello, la pérdida del sueño, la fatiga, el cansancio, la baja del libido, o sea, la lista es enorme. Entonces, después que te evalúan todas esas cosas, con los exámenes de laboratorio y los factores de riesgo es que van a decidir qué hacen. Pero los nombres son estrógenos, testosterona y progesterona. No, y con respecto a los nombres de las farmacias, que también estaban preguntando, bueno, en Colombia, ¿en qué farmacias? Oye, tienes que comenzar por ir al médico, inclusive el mismo médico te puede orientar con respecto a dónde conseguir lo que él te está prescribiendo. De tal manera que no hay que angustiarse, no hay que salir ahora mañana, ¿dónde está mi estrógeno? ¿Dónde? No, esto hay que hacerlo de manera muy, muy responsable. Ni comprarlos en la farmacia así por así, Mari. Exactamente. Pues por ahí también nos escriben, tengo la mayoría de los síntomas. Bueno, pues hay que actuar. Si tienes la mayoría de los síntomas, tienes que actuar. Tienes que buscar tu equipo médico, ir, que te hagan los exámenes, etcétera, etcétera. Lo que hemos Busca un dicho especialista en reemplazo hormonal bioidéntico en tu país, que te quede cerca, y entonces esa persona te va a hacer un examen integral y van a conversar y te van a hacer exámenes de laboratorio y por ahí puedes empezar. Pero entiende que es personalizado. Y vuelvo al punto, es como que te hicieran un vestido a la medida. A la medida. No es mañana ni es inmediato. Necesitas tu tiempo y tiene que ser monitoreado. Esto es, no me canso de decirlo, Mari. Hay que monitorear, hay que verificar cómo va y seguir encima porque los medicamentos pueden hacerte mucho daño, que te lo digo yo como farmacéutico. Y si no te das cuenta, puede ser cosas terribles y nunca supiste y resulta que fue un medicamento. Entonces, que te tomabas con tu propia voluntad todos los días en tu boquita. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Mucho cuidado. Hay que respetar mucho. Y el equilibrio hormonal, que yo he dicho de toda la vida en mis clases, siempre lo decía, es el equilibrio más sensible, uno de los más sensibles que tenemos en nuestro organismo. O sea, no, deja quieto lo que está quieto, sobre todo cuando se trataba de tiroides y ese tipo de, digamos, de situaciones. Médico, cada quien, cada profesional en su área, pero no estemos llevándonos por lo que dicen las redes, por lo que te dijo la amiga, etcétera, etcétera. Bueno, aquí nosotros estamos en las redes aquí, pero te estamos guiando, no te estamos diciendo qué hacer. Por supuesto que sí. Es el especialista y que te den lo tuyo. Y lo del insomnio, Rosa, es porque tienes una disminución de la progesterona. La progesterona trabaja también en el proceso de la secreción de la melatonina. Entonces, es una cantidad de cosas que están todas interrelacionadas, como decía Marisela, y por eso pasa. Entonces, el problema es que cuando no duermes, estás cansada. Cuando estás cansada, se te olvidan las cosas. Cuando se te olvidan las cosas, vives como en una niebla perenne. Además de que estás irritable porque no has descansado, no has dormido. Entonces, las mujeres menopáusicas son histéricas. No, es que no ha dormido la pobre mujer. Entonces, busquemos la manera de hacer la sustitución suficiente en las cantidades mínimas necesarias para poder compensar eso y que no tengas estos síntomas. Entonces, busca un médico especialista o un prescriptor especialista en reemplazo hormonal bioidéntico. Pon eso en tu zona. Reemplazo hormonal bioidéntico en el doctor Google, que todo el mundo lo consulta, en Chihuahua, en Guadalajara, en Caracas, en Bogotá, en Cali, en Medellín, donde sea que tú estás. Y si es en Estados Unidos, aquí haces así y salen 10, porque aquí sí hay muchos. Entonces, y hazlo. Y vete a hacer tu consulta con los exámenes necesarios, con el monitoreo necesario y estarás en buenas manos. Y otra cosa que hay que recordar, hay pequeñas cosas que deberíamos hacerlas y muchas veces no lo hacemos o por desconocimiento o porque no le damos la suficiente importancia. Ahora que hablamos de lo de dormir, bueno, todo eso tiene una serie de pasos. Por ejemplo, hay un reloj biológico que tenemos que respetar. Entonces vamos a levantarnos a una hora que es cuando sale el sol. Nuestra pupila tiene que ver la radiación solar, tiene que recibirla, porque eso tiene implicaciones en la formación de melatonina. Así es. Entonces cuando llega la noche tú te puedes dormir, pero si tú te duermes viendo el celular, con el televisor prendido, etcétera, 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 el descanso tampoco es bueno. En fin, esto es un tema muy amplio. Y la luz azul aquí, exactamente, evitando que se produzca la melatonina. Porque ¿cuánta gente no está en la cama en este plan? Por favor, sí. La melatonina no se va a producir si sigues en eso. Entonces, hay muchas cosas que tomar en cuenta. El objetivo, sí, y el objetivo de la cuenta, o sea, que yo tuve este mes fue justamente ir tocando diferentes tópicos. Este es un tópico muy importante, es una posibilidad que nos abre un mundo de
digamos, oye, de respuestas, porque es que antes era aquello, me llegó la menopausia, se me acabó la vida. No, se nos acabó la Agarro vida. la Ahora es mecedora y me pongo a cuándo. tejer. Exacto. Oye, Yo nunca no, aprendí, de hecho, a tejer, no. No, pero yo sí sé, pero tampoco. O no sea, yo podemos tengo, tener esa actitud, a mí me llegó definitivamente. la menopausia hace 8 años y la tuve 2 veces porque yo soy así de sortaria. Y o sea, tú me ves a mí con los lentes aquí y tejiendo y con la mecedora, no señor, porque eso No. no implica. Y digo que fue 2 veces porque me dio la menopausia, me llegó la menopausia y luego tuve una esterectomía total. Entonces fue un desbalance hormonal.